Hoy vamos a ver la definición de un espacio métrico y algunos ejemplos. Comenzamos con la definición. Entonces dice, sea X un conjunto no vacío. Entonces decimos que una función de una función de que va de x cruz x a 0, infinito, ¿sí? Es una métrica o distancia. O distancia si, vamos a poner mejor entre paréntesis, ¿no? Así, o distancia si pasan las siguientes condiciones. Si 1, pues se cumple que la distancia de x a y es igual a 0, si solo si x es igual a y. La distancia de x a y es igual a 0, si solo si x es igual a y. 2. La distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. La distancia de x a y es igual a la distancia de y a x para todo x, y en x. Y 3. La desigualdad del triángulo, que dice que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. La distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y para todo x, y, z en x. ¿Está bien? Entonces, una distancia es una, o métrica, es una función que satisface estas propiedades. Muchas veces pues voy a intercambiar distancia por métrica, entonces ya entenderán que es lo mismo. Y al espacio, el conjunto X con la distancia D se le llama espacio métrico. Además, decimos que X con la métrica, ¿no? O con la distancia, el espacio X con la métrica es un espacio métrico. Entonces, de ahora en adelante, nuestro contexto va a ser estudiar los espacios métricos, o va a estar en los espacios métricos. Y de aquí van a salir unos casos especiales que son los espacios normados y los espacios con producto punto. Todos ellos son espacios métricos. Pero antes de eso, pues vamos a enunciar algunos ejemplos que son importantes, ¿no? Entonces, pues el primer ejemplo, ¿no? Pues el trivial, ¿no? Pues es pues R con el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de A, pues es igual a si A es mayor o igual que 0 y menos A si A es menor que 0, ¿no? Entonces, pues este valor absoluto satisface que las propiedades de ser una métrica, entonces este es un primer espacio métrico. Uno más general, ¿no? Sería Rn, ¿sí? Con una métrica que le llaman la métrica euclidiana de 2, donde D2 es una función que va de Rn cruz Rn en 0, infinito, dada por la que ustedes trabajan en geometría analítica, dada por la distancia de un vector x1 hasta xn, y1 hasta yn, pues la voy a definir como la raíz de la suma, ¿no? La raíz de las, vamos a ponerlo mejor así, es igual a la suma de los xi menos y al cuadrado desde i igual a 1 hasta n,
todo esto le saco raíz, ¿no? Uy, bueno, bien. Entonces, esta es una métrica y se conoce como la métrica euclidiana. Se le llama, perdón, aquí me falta un 2, se le llama la métrica euclidiana. Sí, es la de siempre cuando ustedes estudian en, por ejemplo, en el plano o en el espacio, ¿no? Así más general. Pues la distancia entre dos vectores, ¿no? Esta de acá. Ustedes aquí pueden calcular la distancia entre dos vectores con esa fórmula, ¿no? Esto es el ejemplo más típico que ustedes pueden encontrar, digamos, es con el que ustedes empiezan a estudiar, pues, la geometría analítica, ¿no? Y hay muchas métricas en realidad para Rn. Otra puede ser, pues, simplemente sumar los valores absolutos de las diferencias. Otra puede ser tomar el máximo de las diferencias. Y otra puede ser sacar raíces pésimas. Que, bueno, eso se los voy a dejar de tarea que demuestren que es una métrica. Pero ahorita, por ejemplo, otras métricas podría ser otra métrica para Rn, otras métricas, vamos a poner así. Para Rn, pues por ejemplo, son la métrica infinito de pues dos vectores en Rn. Sí, pues nada más lo que hacen es sacar el máximo, ¿no?, de las diferencias en valor absoluto, xi menos y, con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, ¿no? Entonces, pues esta es otro ejemplo de otra métrica y la demostración pues es en realidad sencilla. Ustedes, si se dan cuenta, primero pues la distancia infinito, ¿sí? Si yo agarro los vectores x igual a x1, xn, y y igual a y1 hasta yn, entonces y barra, la métrica infinito de x a y, pues para empezar, ustedes se dan cuenta si esto sí es mayor o igual que 0, ¿no? Y por ejemplo, si esta métrica, la distancia de x barra y barra, fuera igual a 0, entonces quiere decir que el máximo de estos valores absolutos, si quieren lo pueden encerrar así, para que se entienda que están sacando máximo de ese conjunto de puntos, ¿no? De ese conjunto de valores absolutos, si esto es igual a 0, entonces como el máximo de ellos es mayor o igual que que cada uno de estos, y ese máximo es 0, pues entonces debe de pasar que el valor absoluto de xi a y pues es igual a 0 para toda y, ¿no?, mayor o igual que 1 y menor o igual que n, y pues ya aquí de aquí se deduce que xi pues es igual, xi menos y es igual a 0, pero pues esto lo que quiere decir es que xi es igual a y para toda i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, ¿no? Entonces, pues x barra es igual a y barra. O sea que si la distancia infinito es 0, entonces pues los puntos son iguales y al revés, ¿no? Es todavía más fácil, ¿no? Es fácil ver que si son el mismo punto, pues entonces la diferencia de los valores absolutos pues va a dar 0. Entonces, la métrica infinito de x barra y barra pues es igual a 0, ¿no? Eso es inmediato. Entonces cumple con la primera propiedad, ¿no?, de que sea una métrica que es igual a 0, si solo si es el mismo punto, esta de acá, ¿no? La otra pues es inmediata también porque pues el valor absoluto pues se puede conmutar, ¿no? Entonces nos va a quedar 2. Creo que no le puse a esta, ¿verdad? Le puse y no sé cómo le puse acá. Le puse la propiedad 1, entonces hay que ponerle aquí. Pues a lo mejor hay que ser consistentes con la notación de la definición. Entonces aquí pues póngale 1, ¿no? Se cumple 2, pues es claro que la distancia de x barra y barra pues es igual al máximo de los valores absolutos de xi menos y con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n.
pero pues esto es igual al máximo de los valores absolutos de xi menos yi con i mayor o igual que 1. Ah, perdón, no, pues es lo mismo. Lo que quiero nada más es cambiarlo, ¿no? Entonces esto es yi menos xi con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Y pues esto es igual a la distancia infinito de y barra a x barra, ¿no? Entonces cumple la propiedad 2. Y la propiedad 3, pues también es inmediata porque sabemos que el valor absoluto cumple la desigualdad del triángulo. Entonces sabemos que para todo i, vamos a ponerle así, para todo i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, el valor absoluto de xi menos yi, pues es menor o igual que el valor absoluto de xi menos zi más zi menos y, ¿no? Entonces, si ustedes toman máximos de ambos lados, pues es como si fuera el supremo, se conserva la desigualdad, ¿no? Entonces, el máximo de estos, ¿no? xi menos y, ya nada más le voy a poner aquí sobre i, es menor o igual que el máximo de estos xi menos zi sobre i más el máximo de de los valores absolutos de zi menos y sobre i, ¿no? Mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Y pues ya, entonces esto me dice que pues si x es igual a x1 hasta xn, y igual a y1 hasta yn, z es igual a z1 hasta zn, ¿no? Entonces, pues lo anterior me dice que bueno, aquí z barra, híjole, bueno, bien. Entonces, la distancia infinito de x barra a y barra, pues es menor o igual que la distancia infinito de x barra a z barra más la distancia infinito de z barra a y barra, y ya, ¿no? Entonces es una métrica. Entonces, pues esta es otra métrica que ustedes pueden definir para Rn, ¿no? Esta métrica es importante porque muchas veces las cosas que quieren hablar en espacios métricos, aquí nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, es la convergencia de sucesiones en general en espacios métricos. Entonces a veces nosotros queremos estudiar la convergencia en R2 o en Rn, ¿sí? En general. Entonces muchas veces es más fácil estudiar la convergencia en la métrica infinito que la métrica 2. Y lo que vamos a ver más adelante es que, por lo menos en dimensión finita, no importa con qué métrica trabajen aquí, si la métrica infinito, la métrica 2, la euclidiana, eso, la convergencia es fácil de verificar porque la convergencia de unas sucesiones de puntos en Rn es exactamente la convergencia entrada-entrada. O sea, una sucesión de puntos en R2, por ejemplo, convergen a un punto x, y. Si la primera entrada de sucesiones converge a x y la segunda entrada converge a y. Y así lo pueden generalizar para 3, para 4, para 5. Entonces, ese resultado es más fácil verlo con esta parte de acá, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? Y así se pueden definir como muchas métricas en un mismo espacio. Entonces, una más general, que esa las voy a dejar de tarea moral, porque aquí usa la desigualdad de Minkowski para la desigualdad del triángulo. En realidad siempre la más complicada de todas estas, pues es la desigualdad del triángulo, ¿sí? Pero en realidad, pues no tampoco no es tanto, ¿no? Entonces, la tarea moral sería si P es mayor o igual que 1, usualmente los libros lo ponen así, si P es mayor o igual que 1 y menor que infinito, o sea, pues la P no es infinito, y X, Y son puntos de Rn, ¿no? Recuerden que aquí,
pues X ya lo piensan como X1, hasta XN, Y como Y1, hasta YN. Entonces la función, la distancia P de X a Y, X barra Y barra, como la raíz Pésima de la suma de los valores absolutos de XY menos YI a la P desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? O sea, elevan los valores absolutos de XY menos Y a la P y lo suman y después le sacan todo eso raíz pésima. Eso es una métrica. Es una métrica o distancia, recuerden, para Rn. Entonces, pues tienen otra manera de medir la distancia entre dos puntos de Rn. ¿Está bien? Y bueno, otra vez, lo que vamos a ver más adelante es que no importa qué distancia se tomen para Rn, la distancia P, la distancia infinito o la distancia euclidiana. De hecho, aquí está incluida la distancia euclidiana cuando P es igual a 2. La situación topológica de Rn con respecto a continuidad, convergencia, completez, esto de que si el espacio es completo, si solo si toda sucesión de Cauchy es convergente, es exactamente la misma. Entonces el juego se acaba en dimensión finita, topológicamente hablando, se puede decir, porque las distancias que yo defina para Rn con P, con infinito, con norma euclidiana, en realidad son las mismas. Entonces yo puedo ir de un lado a otra con la misma y puedo utilizar la que más me acomode, ¿no? Les digo, muchas veces la que más conviene y la que es más fácil de tratar, porque vamos a estar trabajando con ella, es métricas que impliquen el máximo o el supremo, en este caso la distancia infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces eso no lo voy a probar, eso se los dejo de tarea moral, hay que usar ahí la desigualdad de Minkowski, de hecho es eso. Y bueno, entonces eso lo prueban, ¿no? Con el ayudante o lo hacen ustedes, ¿no? Ese es otro ejemplo. Bueno, ¿qué otro ejemplo? Entonces pasamos a unos espacios que se llaman los espacios de sucesiones, pero vamos a ver primero un espacio, pues, pues puede decir como canónico. Entonces aquí, híjole, ya no sé en qué ejemplo voy. Déjenlo encierro para que no se me vaya a perder. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces este es el 1, este es el 2. Y por aquí va a estar el 3. El 3 y lo encierro, ¿no? Para que no me pierda, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que voy a considerar es el siguiente. Sea S igual al conjunto de todas las posibles sucesiones en R. Entonces sea igual a sucesiones XN, tal que XN está en R para toda NN. ¿Está bien? Entonces, metan en el conjunto S todas las sucesiones posibles que ustedes pueden formar con elementos de R, ¿no? Ahí está la sucesión 1 entre N, la sucesión 1 entre N cuadrada, etcétera, ¿no? Todas las que ustedes se conocen, ahí las meten. Entonces, este espacio lo podemos hacer un espacio métrico con la siguiente métrica. Entonces, fíjense. Dados x barra una sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito, y barra igual a otra sucesión yn desde n igual a 1 hasta infinito. Usualmente lo que voy a hacer es escribir las fórmulas con x barra y barra, indicando que sean sucesiones o que sean vectores en Rn. Entonces es muy usual utilizar esta notación para simplificar, pues no estar escribiendo estos en las fórmulas, ¿sí? Entonces es usual considerar esto, salvo que el espacio requiera que explícitamente tenga que escribir xn desde n igual a 1 hasta infinito. Bueno, entonces dice, dadas dos sucesiones en S, ¿sí? Dados estos puntos en S, dos sucesiones, definimos la distancia, ¿sí? Entre X y Y
como la siguiente función. Fíjense, va a ser la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces es una serie, ¿no?, de las que repasamos, de 1 entre 2 a la n por la distancia de xn menos yn entre 1 más xn menos yn. Lo que vamos a afirmar es que afirmamos, que esta es una métrica para el espacio de todas las sucesiones. ¿Está bien? O el conjunto de todas las sucesiones. Ahorita no vamos a hablar tanto de espacio, porque espacio es más para espacios vectoriales. Este es un espacio vectorial, porque se pueden sumar sucesiones, se pueden multiplicar por una escala de sucesiones, pero eso lo dejamos para después. Entonces, esta es una métrica. Entonces, primero tenemos que comprobar dos cosas, ¿no? Bueno, una cosa primero es que esta métrica está bien definida. Quiere decir, ¿por qué este número es número real? Porque en realidad pues sí es una serie convergente. Y bueno, ya a ojo ustedes pueden ver que lo que está pasando es que en realidad el comportamiento de esta serie que estoy definiendo acá, en realidad corresponde nada más al comportamiento de la sucesión 1 entre 2n. Entonces ahí pudieron poner 1 entre 3n, 1 entre 4n, una sucesión que sea convergente. Fíjense por qué. Porque esa sucesión está bien definida. Entonces, fíjense. Sabemos que si n está en n mayor o igual que 1, usualmente ya en esta parte de sucesiones vamos a considerar los naturales ya a partir de n mayor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, de en adelante si digo un natural, estoy diciendo un natural mayor o igual que 1. Entonces, si n está en n, observemos que pues la distancia de xn a yn pues siempre va a ser menor o igual que 1 más la distancia de xn a yn. ¿Por qué? Pues porque si ustedes cancelan esto les queda 1 mayor o igual que 0, y si es cierto, ¿no? Entonces ya nada más suman a ambos lados el valor absoluto de xn menos yn y ya, ¿no? Entonces, si ustedes lo pudieran pasar multiplicando, ¿no? Si dividiendo, perdón, si xn menos yn es distinto de 0, ¿no? Entonces, pues nos va a quedar lo siguiente, fíjense. Lo paso para acá. Perdón. Ah, no, perdón, no es cierto, no necesito eso. El que voy a mover es este. Estaba yo yéndome por otro lado. Entonces, como esta cantidad siempre es distinta de 0, ¿sí? Entonces, pues yo la puedo pasar del otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar así. Entonces, fíjense. Entonces, xn menos yn entre 1 más xn menos yn es menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, si ustedes multiplican ambos lados por 1 entre 2 a la n, 1 entre 2 a la n por xn menos yn entre 1 más xn menos yn, pues es menor o igual que 1 entre 2 a la n, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que esta serie está acotada por arriba por esta serie. Entonces, por el criterio de comparación para series, si tengo yo una serie que es mayor o igual que la otra, y esta serie es convergente, entonces esta debe ser convergente. Por el criterio de comparación de series, o para series, tenemos que la serie esta de 1 entre 2 a la n por xn menos yn entre 1 más xn menos yn desde n igual a 1 hasta infinito, esta es convergente. ¿Está bien? Entonces, pues esta de acá es convergente, entonces pues sí puedo definir la distancia de esa manera.
Entonces les digo, pues aquí en realidad pudieron haber puesto pues un tercio, un cuarto, ¿no? No sé, pues algo que sea menor que 1 porque es una serie geométrica, ¿no? Y la serie geométrica converge cuando es menor que 1. Entonces, en principio vamos a probar que el espacio de sucesiones tiene muchas métricas, ¿no? Cada vez que yo le ponga una sucesión acá, me va a salir una métrica. Y bueno, ya además vamos a demostrar por qué es métrica, no es así como tan inmediato. Pero fíjense, 1, ¿no? Pues claramente si las tengo yo, que son las mismas sucesiones, pues entonces en el caso de pues ¿qué va a pasar, no? Si fueran iguales, pues entonces todas las entradas serían iguales, ¿no? Entonces esta parte se va a anular, ¿no? Entonces xn menos yn en valor absoluto, pues es igual a 0 para toda n, ¿no? Y entonces, pues claramente, ¿no? La distancia de x barra y barra, pues es igual a 0, ¿no? Y ahora, si la distancia de x barra a y barra fuera igual a 0, entonces lo que está pasando es que la suma de estas, porque esto es igual a 0, tendría que ser igual a 0. Entonces, pues como son puros números positivos, lo que debe pasar es que todos estos son 0, ¿no? Entonces, xn menos yn entre 1 más xn menos yn, pues es igual a 0 para toda n, ¿no? Y entonces, pues un cociente de dos números es igual a 0 cuando el de arriba es igual a 0, ¿no? Entonces, xn menos yn es igual a 0 para toda n, y entonces, ¿no? Pues xn es igual a yn para toda n, y entonces pues son el mismo punto. Entonces, pues la primera propiedad para hacer métrica pues se cumple, ¿no? Es así como inmediata. La otra ya no la escribimos, no somos específicos porque también es inmediata. La distancia de x a y es igual a la distancia de y a x, pues es clara, ¿no? Porque aquí lo único que está cambiando es el orden, y ahí el orden en valor absoluto pues es lo mismo xn menos yn que yn menos xn. Entonces ya, ¿no? La que tiene más chiste es la desigualdad del triángulo. Entonces fíjense. 3. Entonces voy a demostrar que si x es la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito, y es igual a la sucesión yn desde n igual a 1 hasta infinito, y z es igual, z barra es igual a la sucesión zn desde n igual a 1 hasta infinito, entonces lo que quiero demostrar es que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y, algo así. Es lo que quiero probar. No es así muy sencillo. Ahorita vamos a ver. Entonces, no es así como que se siga inmediatamente, que construir ahí un argumento que nos ayude a probar esto. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, voy a definir una función en 0, infinito. Entonces, fíjense, sea f de 0, infinito en R dada por f de t, nos van a mandar a t entre 1 más t. Así, para toda t en 0, infinito. Entonces lo que voy a ver es que esta f es creciente. Y ahorita vamos a ver por qué necesitamos que la función f es creciente. F es creciente, ¿no? Entonces, pues voy a calcular su derivada y voy a demostrar que su derivada pues, es mayor o igual que 0. Entonces ustedes calculan la derivada, f' de t, pues es la derivada del de arriba por el de abajo, que sería 1 más t, menos la derivada del de abajo, que es 1 por el de arriba, que es t. Entonces nos va a quedar así, entre el de abajo al cuadrado, no es la regla para las derivadas de toda la vida. Entonces pues esto se cancela y nos queda 1 entre 1 más t al cuadrado. Y esto es mayor o igual que 0 porque ya es un cuadrado, ¿no? Esto es mayor o igual que 0 para toda t en 0
coma, infinito. Entonces, como la derivada es mayor o igual que 0, entonces la función es creciente, ¿no? Entonces, f es creciente, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce, no? En términos de nuestro problema, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos, nuestro objetivo es probar la desigualdad del triángulo, de esto de acá. Les recuerdo, si quieren les subo dónde está la métrica, ¿no? La métrica es esta. Entonces vamos a usar, aquí se dan cuenta, parece que está como la función f de t, entonces por eso la definí así. Entonces vamos a demostrar que la desigualdad del triángulo se vale con esta métrica. Bueno, entonces, bueno, aquí la desventaja de no tener el pizarrón es que, pues, no podemos como ver el otro lado si necesitamos revisar un concepto, ¿no? Entonces a lo mejor eso es, pues, algo malo de estar acá. Bueno, entonces, como es creciente pasa lo siguiente, fíjense. Sabemos que para todo i en n, ¿sí? Se tiene, es que, espérenme, es que no sé si le puse n o le puse i. Ah, con n. Entonces sabemos lo siguiente, sabemos que para toda n en n, para toda n en n, el valor absoluto de xn menos yn es menor o igual que el valor absoluto de xn menos zn más zn menos yn. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, como la función f es creciente, cuando le aplique la función f a esta desigualdad me va a quedar así. Entonces, xn menos yn, o sea, le voy a aplicar la función a xn menos yn, me va a quedar que xn menos yn entre 1 más xn menos yn es menor o igual que esto evaluado en la función, sería 1 más xn menos zn más zn menos yn entre... Ah, no, perdón, aquí nada más es sin 1, acá, este es sin 1, porque esta es la t, ¿no? Entre 1 más esto mismo, xn menos zn más zn menos yn. Esto es lo que nos ayudó la función que fuera creciente para poder concluir esto de acá. Está bien, entonces nada más le apliqué la función f anterior porque es creciente, ¿no? Entonces fíjense, vamos a ver qué pasa con esta parte de acá, ¿sí? Pero esta parte de acá, fíjense, esta de acá, a ver, espérenme. Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, esta es menor o igual. Mejor lo voy a poner así, aquí, fíjense. ¿Cómo? A ver, espérenme. Sí, es mejor antes de hacer eso, primero decirles esto, fíjense. Entonces, este de acá lo puedo separar como este entre este, más entre este. Entonces me queda xn menos zn entre 1 más xn menos zn más zn menos yn. Entonces, esto lo puedo separar así, ¿no? Más zn menos yn entre 1 más xn menos zn más zn menos yn. Entonces esto lo puedo separar de esta forma. Ahora, lo que voy a hacer es, en realidad lo que quiero es aquí quitarle esta parte de acá, hacerlo menor, esto que sea menor o igual que si en esta parte de acá, y hacer que este es menor o igual que este es menor o igual que lo mismo pero sin esto. Entonces fíjense, fíjense, como 1 más xn menos zn es menor o igual que 1 más xn menos zn más zn menos yn. Entonces cuando yo les tome inversos, entonces me va a quedar 1, ¿no? Entonces esto me implica que 1 entre
vamos a ponerlo así, fíjense, 1 entre 1 más xn menos zn más zn menos yn, pues es menor o igual que 1 entre 1 más xn menos zn, así. Lo que voy a hacer es, este de acá, lo voy a multiplicar por este, para que me dé este de acá, y entonces este de acá es menor o igual que este de acá, y ese es el que quiero. Entonces, y análogamente, 1, ya no voy a hacer todo, pero análogamente, este de acá, perdón, entonces yo multiplico de ambos lados por xn menos zn, me va a quedar así. Entonces, antes de eso, entonces xn menos zn entre 1 más xn menos zn más zn menos yn es menor o igual que xn menos zn entre 1 más xn menos zn. Entonces eso ahorita lo voy a juntar con esto de acá. O sea, aquí voy a sustituir menor o igual que esto, ¿no? Y análogamente, este de acá va a ser menor o igual que sin que le ponga esto. Entonces le pongo acá. Análogamente, zn menos yn entre 1 más xn menos zn más zn menos yn, esto es menor o igual que zn menos yn entre 1 más zn menos yn. Entonces lo que voy a hacer es juntar estas dos y las voy a poner acá y la otra la voy a poner acá y fíjense lo que va a salir. Entonces, ¿cómo le pongo? Híjole, no sé cómo ponerle. Sustituyendo, entonces le voy a poner por acá, asterisco, ¿no? Entonces de aquí se sigue que lo siguiente, fíjense, de aquí se sigue que fíjense, oye, ya no alcanzo a ver, esto de acá lo voy a poner asterisco, es menor o igual que la suma de estas dos, de esta y de esta, ¿sí? Entonces me va a quedar que xn menos zn entre 1 más xn menos zn más, ahora que tengo zn menos yn entre 1 más zn menos yn. Entonces observen a dónde llegamos. Lo voy a subrayar con rojo para que lo vean. Entonces llegamos que para toda n en n, este de acá, ¿sí?, es menor o igual que este de acá. Y aquí le pueden poner que esto es para toda n en n. Entonces, si yo multiplico de ambos lados por 1 entre 2 a la n y sumo hasta infinito, me va a quedar lo siguiente. Entonces, multiplicando por 1 entre 2 a la n y sumando desde n igual a 1 hasta infinito, nos queda, pues lo siguiente, nos va a quedar la suma de 1 entre 2 a la n, ¿no? Fíjense, ¿de qué cosa? De xn menos yn entre 1 más xn menos yn, xn menos yn entre 1 más xn menos yn, desde n igual a 1 hasta infinito. Esto es menor o igual que la suma de 1 entre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito, que ahora con estos, ¿no? xn menos zn entre 1 más xn menos zn. xn menos zn entre 1 más xn menos zn. Más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n de zn menos yn entre 1 menos zn menos yn. Zn menos yn entre 1 más
Zn menos Yn, algo así. Uy. Entonces esto nos va a quedar. ¿Y esto qué es? Efectivamente lo que nos queda acá es la distancia entre las sucesiones, ¿no? Porque así definimos la distancia de dos puntos, ¿no? Dos sucesiones, que es la que queremos, ¿no? Entonces ya nada más le concluyo acá. Entonces, pues esto es lo que dice. Ay. Entonces lo anterior dice que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de la sucesión x a la sucesión z más la distancia de la sucesión z a la sucesión y barra, ¿no? Para todo x, y, z sucesiones. ¿Está bien? Y entonces entonces D es una métrica. O es una distancia. Es una distancia para el espacio de sucesiones. ¿Sí? Para S. Y este S es el primer ejemplo de un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, este es como el paso que uno pudiera creer, ¿no? Uno siempre estudia R. Después, ¿qué hace? Uno estudia coordenadas, ¿no? Estudia X, Y, R2. Después uno pues ya tiene más madurez y entiende qué pasa con X, Y, Z en R3. Y así. Después uno entiende que pues, puede estudiar Rn en general sin necesidad de tener una cantidad infinita. El siguiente paso es pensar en tener una especie de vector con entradas infinitas y pues básicamente son sucesiones, ¿no? Porque las sucesiones se ven así, es x1, x2, x3 y así, ¿no? Entonces es como una especie de vector con infinitas entradas. Es lo natural, ¿no? Irle sumando como entradas, es lo que podría uno pensar. Entonces, de momento, sabemos que el espacio de todas las sucesiones es un espacio métrico. Entonces, podemos hablar de la distancia entre dos sucesiones. Y también se puede hablar un poco de la convergencia de sucesiones, ¿no? Como sucesiones de sucesiones. Pero bueno, para allá vamos. Pero este espacio parece ser, para malas, es que es muy grande. Tiene muchas sucesiones. Entonces lo que vamos a hacer más adelante es quitarle un poco de sucesiones y considerar espacios más pequeños. Bueno, en la siguiente clase vemos más ejemplos. Y empezamos a probar propiedades en los espacios métricos. Bueno, nos vemos hasta la siguiente.